¿Cómo entonces podemos desarrollar una vida en justicia cuando hay todo un sistema que es injusto? Porque esa es una de las preguntas que tal vez usted se hace ahí donde está, nosotros nos hacemos. ¿Cómo yo puedo ser justo cuando estoy viviendo en un sistema injusto? Situaciones donde hay personas que en algún momento se han sentido abusados, en algún momento se han sentido ofendidos. Y dice Romanos 12:17, y da un principio bíblico elemental que nos ayuda a ser justos en un sistema injusto. Dice el versículo 17. De hecho, el capítulo 12 de Romanos, el título que le da la versión Reina Valera es Deberes Cristianos. ¿Cuál es el deber de un cristiano para poder vivir en justicia? Y dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces aquí Pablo nos está dando un principio, una instrucción extraordinaria. O sea, es inevitable, Jesús decía esto, es inevitable que no vengan las ofensas. Es inevitable que en algún momento nos sintamos ofendidos, es inevitable que en algún momento tengamos algún conflicto con alguien. De hecho, los conflictos más duros que experimentamos son los conflictos con las personas más cercanas, con las personas que más amamos. Son inevitables. Jesús dijo, las ofensas inclusive son necesarias. Sin embargo, cuando nosotros recibimos una acción injusta de alguien, tal vez te lastimó, tal vez te sentiste ofendido, tal vez te sentiste menospreciado, Pablo dice, no pagues con mal el mal que has recibido. Al contrario, procura siempre lo bueno. Y me gusta mucho lo que dice después el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. Entonces, muchas veces nosotros queremos vivir en ámbitos de justicia, demandando la justicia desde afuera. O sea, queremos un trato justo del jefe, queremos un trato justo del esposo, queremos un trato justo de los hijos, queremos un trato justo desde una posición de demanda. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es dos cosas. Uno, si te hacen mal, si te hacen un trato injusto, procura lo bueno. No responda de la misma manera que te hicieron. Porque responder de la misma manera es decir que la acción del otro gobierna mi vida. Y lo que debe gobernar nuestra vida es la perfecta voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere hacer. Pero ¿cómo gobierna la perfecta voluntad de Dios en mi vida? Yo creería que lo primero es cuando primero necesito conocerla y después rendirme. Sí. Una rendición, por ejemplo, en un conflicto con la esposa, se caldean los ánimos y salen las palabras. Dice la palabra de Dios, dice, la blanda respuesta apaga la ira. Apaga la ira. Esa es una respuesta justa. Entonces, vivir en justicia es someterme a la voluntad de Dios. Y cuando digo someterme es tomarme de ella en el entendimiento que si no me tomo de ella, mi vida no va a ser agradable para Dios. Y depende, según lo que dice de vosotros. Sí. No depende de lo que haga el otro. Sí. La paz, los ámbitos de justicia, nosotros los podemos establecer. Por eso dice la Biblia que cuando el justo está en un ámbito de gobierno, el pueblo está en paz. ¿Por qué? Porque la cobertura de justicia divina, cuando hablamos de la justicia divina, va a traer una vida en paz. Y hablamos la paz que solo Dios da, que es más allá de las circunstancias, sino es la fe que Dios tiene el control. Entonces, hablar de justicia hoy es un ámbito de obediencia y sujeción a la palabra. Por ejemplo, buscar la santidad tiene que ver con justicia. Y la santidad no es más que apartarme para el exclusivo uso de Dios. Eso lleva una decisión de rendirse a lo que yo quiero hacer. Buscar la justicia es obedecer el precepto divino. Usted decía, conocerlo. Una vez que lo conozco, me rindo. Entonces, al final,
yo necesito conocer el manual de Dios de justicia, que son las Escrituras, y venir estableciendo cada uno al estilo de vida. Por eso es que toda la coraza tiene que ver con un estilo de vida según Dios. Entonces, en la justicia de Dios, a nuestros hijos tenemos que criarlos en sujeción. Y no muchas veces la sujeción es muy fresca, muy bonita, muy agradable. Significa decir no a algunas cosas. Significa entrenarlos en la palabra, significa ponerles límites, significa que no sean criados por el mundo, el sistema. Significa que si yo conozco los sistemas emocionales de mi hijo y las debilidades de mi hijo, ponerle alto. No tener el miedo a que, que se me va a ir porque en la casa no hago lo que él dice. O sea, tratarlo en justicia no es crear caprichos en ellos ni desarrollar caprichos, sino establecer un estilo de vida conforme a la palabra que los bendiga hacia el futuro. Pero tal vez no es al inicio no va a ser tan alegre, tan lleno de alegría, de gozo y de fiesta, porque realmente vivir una vida cristiana tiene ámbitos de rendimiento. Y nadie que se rinda a su propia voluntad siente así como placer. Hay una especie de duelo, hay una especie de dolor, hay una especie de sacrificio. Es como tratar de comer bien. ¿Es justo que comamos bien? Sí es justo. Dice la palabra, ponte un cuchillo en la garganta cuando estés frente al pan engañoso. ¿Por qué? Porque es engañoso, porque no te va a nutrir. Y al final, comer bien, tenés que hallarle el sabor. Porque es más sabroso comer mal que comer bien. O sea, es más rico, más sabroso al paladar comer mal que comer bien. Entonces algunos dicen, es tan sencillo vivir en pecado porque el pecado no requiere esfuerzo. El pecado es darle rienda suelta. Vivir en Cristo requiere disciplina, requiere muerte a un estilo de vida muy personal y alinearme al estilo de la vida de la persona de Cristo. Entonces, esos ámbitos de justicia posiblemente no sean tan placenteros al inicio, pero tienen un fin de vida eterna, mientras los otros tienen un fin de muerte eterna. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:44, nos da una instrucción de cómo practicar la justicia, yo le llamaría muy retadora, porque Jesús dice, pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, o sea, Jesús está diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el practicar la justicia establece un testimonio. El practicar la justicia nos posiciona en lo que dice Jesús, en una posición de hijos de Dios. Pero está hablando de un ejercicio donde no es sencillo amar al que te maldice, amar al que dice una mentira, al que hace una manipulación, a lo que nosotros pudiéramos llamar un enemigo, alguien que te causó daño. Entonces la justicia, yo diría hoy, cómo vivir en un mundo injusto. Creo que al final mi conclusión en esta oportunidad sería, hay que rendirnos a la voluntad de Dios y hay que aprender a amar aún a los que nos hacen daño. Usted citaba el verso de Lucas 17:1, donde dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Va a ser imposible que no vengan situaciones a nuestra vida. Por eso Cristo también lo está citando ahí, que debemos de amar a nuestros enemigos. Si debemos amar a nuestros enemigos es que vamos a tener enemigos, pero no en el contexto solo de que alguien hizo algo malo contra mí, sino que también enemigos tiene que ver aquellas personas que hacen algo diferente a lo que yo espero o a lo que yo quiero, que solamente es ponerme en un lugar donde creo que estoy haciendo mi justicia y se tienen que hacer así las cosas. Y todo aquel que se sale fuera de eso se convierte en alguien contrario para mí, en mi enemigo. Entonces, cuando estas injusticias vengan a nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es empezar a meditar
si realmente es algo injusto desde mi concepto de justicia. Porque si estuviera ahí, lo que yo tengo que hacer es rendirme a eso e inclusive hasta pedirle perdón al Señor. Porque no puedo venir a establecer mis pensamientos y mis emociones. Sin embargo, si estamos hablando de una injusticia correcta, verdadera, delante de todo lo que la palabra del Señor nos dice, lo que tenemos que hacer es no accionar contra eso, sino descansar en el Señor. Porque Él en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esta palabra venganza en el original es vindicar, que es defender en especial por escrito a una persona que es atacada o calumniada injustamente. Es decir que si nosotros queremos que se establezca una justicia sobre nuestra vida, necesitamos vivir en la justicia de Dios. Y Él se va a encargar de traer justicia a nosotros y de tomar control sobre todo lo que esté a nuestro alrededor. Solo quisiera regalarle un versículo bíblico para el final. Salmo 92, 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes. Nos conviene ser justos. Y tomando este verso tan poderoso, imagínese, lo que está hablando es que del que practica la justicia va a salir bendición, va a salir fructificación, va a salir todo un ámbito que va a generar paz, gozo, tranquilidad. Eso es lo que nosotros generamos. Pero tomando lo que decía el pastor Rubén, la justicia no son solo las acciones que vamos a ver eternas, sino que tiene que ver la condición del corazón, donde yo ya no pienso en mí, sino que estoy pensando en el otro. Y empecemos en pensar en los miembros de nuestra casa, porque nosotros creemos que lo que pasa en nuestra casa va a impactar y va a ser de bendición para todo lo que esté a nuestro alrededor. Les agradecemos por estar con nosotros y los invitamos a que nos sigan acompañando en los diferentes programas donde vamos a continuar hablando de cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga a usted y a su familia. Somos uno en Cristo.